Grabar ahora. Muy buenas noches a todos. Les habla la doctora Idalis Flores Caldera. Soy investigadora de la endometriosis. También soy miembro de la Junta de la Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis o EndoPR. Los que me conocen saben que llevamos muchos años no solamente haciendo investigación, sino educando y aumentando la concienciación sobre la endometriosis en Puerto Rico. Llevamos a cabo a través de la EndoPR actividades educativas como seminarios, como estos webinarios, ¿verdad? Que tenemos el honor hoy de tener al doctor Aranguren con nosotros. También llevamos a cabo grupos de apoyo para pacientes. Tenemos grupos de apoyo en el área sur, en el área oeste y en el área metro. Y otra de las cosas que hacemos, pues aparte pues de tener la página web, de educar en diferentes foros, incluyendo escuelas de medicina, dando charlas a médicos, también estamos promoviendo lo que conocemos como la Ley de Endometriosis de Puerto Rico. Es un proyecto de ley que acaba de pasar en el Senado, lo aprobaron en el Senado y ahora va a pasar para votación en la Cámara de Representantes. Es el PDLS 174. Y lo menciono porque hay que estar bien pendiente a las redes, bien pendiente a ver el Facebook y al Instagram de la fundación para que llegado el momento, ¿verdad? Que tengamos que expresarnos para ejercer presión a favor de la aprobación de esta ley que se pueda lograr. Esta ley lo que pretende es aumentar el conocimiento, hacer campañas educativas sobre la endometriosis en Puerto Rico a todos los niveles, en las escuelas, a los médicos y a la sociedad en general. También que haya mayor acceso a cobertura por planes médicos, a tratamientos y procedimientos como los que vamos a estar escuchando en la tarde, noche de hoy, porque sabemos, ¿verdad?, que hay una problemática con la cobertura de algunos procedimientos y algunos tratamientos por parte de los planes médicos públicos y privados. Y también educar a los patronos acerca de los acomodos razonables para pacientes que realmente la endometriosis representa una limitación significativa en sus funciones, en su trabajo. Así que eso es básicamente, ¿verdad? Para darle un poquito de introducción al tema de hoy. Hoy nos orgullece conectar con un médico que es de una especialidad que no escuchamos mucho dentro de lo que es el tratamiento de la endometriosis, pero sabemos que una condición compleja como la endometriosis necesita un tratamiento complejo y multidisciplinario. Y por eso tan pronto conocí del doctor Aranguren, me llamó mucho la atención que a través de su especialidad como anestesiólogo, él sí tiene un rol en el manejo de la endometriosis y esta noche hasta yo misma, porque yo quiero conocer más sobre, ¿verdad?, cómo es el rol del anestesiólogo en el tratamiento de la endometriosis y el diagnóstico. Y para mí, pues, es un honor recibirlo en la noche de hoy. Doctor Aranguren, si nos habla un poquito, ¿verdad?, de cuál es su entrenamiento, cuál es su trayectoria, y luego, pues, podemos comenzar con la presentación. Al final de la presentación va a haber tiempo para preguntas, chicas, ya sea a través del chat o... o a través de que se pueden ¿verdad?, desmutear, como decimos en mal español, y hacer las preguntas. Adelante, doctor Aranguren. Muy buenas noches y muchísimas gracias por tenerme aquí, doctora. Pues sí, mi nombre es el doctor Luis Aranguren. Yo soy nacido y criado en Puerto Rico. Hice mi entrenamiento de anestesia en HCA USF cerca de Tampa, Florida. Y luego hice una subespecialidad en manejo de dolor intervencional en Stroger Hospital en Chicago. A través de mis años de estudio y mi diferentes especialidades. Ahora me enfoco más en lo que son las condiciones autoinmunes, dolor pélvico y lo que es la hipermovilidad y la condición de Ehlers-Danlos. La presentación de esta noche es dar un poquito de cuál es nuestro enfoque cuando viene un paciente con algo tan complejo con lo que es el dolor pélvico. Se titula Evaluación e intervenciones diagnósticas para dolor pélvico y endometriosis. El objetivo principal es
identificar el origen del dolor. Tenemos diferentes formas en las cuales los dolores se pueden presentar. El dolor primario, ya sea que está en el interior de la pelvis, el hueso pélvico, puede ser también dolor lumbar, hernias y dolor más relacionado a las partes ginecológicas. El dolor secundario es parte de lo que consideramos lo que sería el dolor miofacial. Eso lo podemos ver sensitizado en músculos como lo que es el piriformis, el obturador interno, diferentes bursitis, la parte de los abdominales y donde ellos entonces terminan en lo que es la pelvis, y hasta el psoas nos coge desde el área lumbar, nos traspasa la pelvis y nos llega hasta la pierna. También tenemos otro concepto que es algo que para mí es vital, vital y algo que no se toca mucho y creo que no se entiende tanto, lo que es la sensitización. Tenemos un concepto que es lo que se llama la alodinia. La alodinia es cuando una persona siente algo y lo siente mucho más doloroso de lo que se supone. O sea, algo que se supone que sea tacto o tocarlo suavemente crea una reacción en el cuerpo de dolor intenso. Un poquito menos fuerte que eso es la hiperalgesia, y entonces también pueden haber cambios hemodinámicos que nos causan o que son efecto de este tipo de situación. La sensitización nos crea un dolor que es no localizado y es bien difuso, y es un poco difícil los pacientes expresar exactamente qué es lo que están sintiendo y dónde lo están sintiendo. La sensitización nos puede también crear una disfunción autonómica. La disfunción autonómica la podemos ir discutiendo un poquito más adelante, pero eso es una desregulación de ese sistema que nosotros no controlamos. Por ejemplo, cuando algo te asusta y tú sientes que te sube el pulso, que te pones seco, que las pupilas se dilatan, todo eso es el sistema autonómico. Además, la sensitización nos puede causar o puede venir ya sea por problemas de intestino o vejiga, por eso también ese dolor bien difuso, y también puede ser por distonia muscular. Muchos pacientes que hemos visto con dolor pélvico tienen una disfunción de esos músculos y los tienen mucho más tenso de lo que se supone que sea. Eso puede causar múltiples problemas, especialmente dolor y tensión. La sensitización también puede ser a causa del PTSD y también puede ser y estar vinculada con la migraña. Eh, Además de eso, siempre tratamos de identificar las razones para el dolor. Tenemos que ver si hay una lesión, si hay algún tipo de degeneración. Eh, Parte de lo que es mi especialidad, que lo es la hipermovilidad, eso nos puede crear inestabilidad en todo lo que es el área pélvica. Un área que sabemos que es bien compleja y tiene muchas diferentes partes que pueden estar causando problemas. Otra cosa es que puede haber un desbalance o una deficiencia hormonal, cosa que con su ginecólogo se evalúa comúnmente. También pueden haber conceptos autoinmunes, cosas que usualmente no pensamos cuando tenemos problemas pélvicos. Y también lo que vemos como el MCAS, que es una condición que se llama Mast Cell Activation Syndrome. Otra de las cosas que es especialmente lo que estamos viendo aquí hoy, que es la endometriosis, adenomiosis y hasta hernia en causar esto. Otra cosa pueden ser un problema neurológico primario, como lo que sería una neuropatía, y también algo bastante complejo y gracias a Dios no tan común, problemas vasculares, cosas que nos pueden causar congestión pélvica y hasta el síndrome de Maythorne. Mientras vamos haciendo este análisis evaluando al paciente, empezamos evaluando ya sea la cascada o entrelace de todas esas estructuras, porque la pelvis es algo que viene completamente entrelazado de una manera bien perfecta y cuando una cosa nos empieza a dar un problema, eso desata muchísimas otras áreas. Voy a ir bastante rapidito por esto, porque esto es más cosas que nosotros los médicos como que vamos trabajando y vamos viendo. Pero cosas que podemos ver, podemos primero empezar y tenemos que evaluar la cadera, porque tensión en el psoas nos puede llevar a problemas en el plexo lumbar o atrapamiento genitofemoral que da dolor de ingle y dolor de pierna de hernia. Nos puede poner tensión en el obturador interno, que también entonces se puede neuralgia del pudendo. Tensión en el piriformis puede parecer como si fuera el dolor del nervio ciático.
Cuando tenemos hernias, las hernias nos pueden hacer parece que tenemos dolor de cadera y eso nos altera los mecanismos de la cadera y nos puede causar muchos problemas en el área pélvica. La hernia puede dar dolor visceral con sensitización y entonces estamos sintiendo ese dolor bien fuerte en todos los órganos. Y entonces el acné, que es el anterior cutaneous nerve, también entonces se puede entrelazar en esa parte donde están los abdominales y puede dar hasta dolor genital. La sacroiliaca, que es esa unión de donde está la espalda con la cadera, puede causarnos muchísimos problemas. Esa tensión en los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos puede dar también neuralgia del pudendo, lo que llamamos el guarding. Puede estar teniendo mucha defensa en lo que es la musculatura pélvica y eso causarnos mucha presión y mucha tensión, dolor en la sínfisis púbica y entonces también nos da ansia estar sentado. Un disco lumbar, algo que no pensaríamos en el área pélvica, también entonces nos puede dar dolor referido a la cadera y sacroiliaca y puede dar tensión en la raíz sacral y también llevarnos a la neuralgia del pudendo. Todas estas cosas van entrelazadas y un mismo fin puede causar muchísimos problemas. Y la endometriosis, que es la razón de por qué estamos aquí, puede aparentar todas las anteriores, porque todo depende de dónde esté ese tejido de endometriosis, que es lo que nos puede estar causando. Eh, Voy a hacer aquí como un pequeño ejemplo para que veamos. Es un caso de una fémina de 36 años, tiene un diagnóstico de hipermovilidad. Los pacientes de hipermovilidad, pudiéramos decir que hasta casi un 100%, tienen un desgarre labral de la cadera y tiene un diagnóstico de endometriosis y de migraña. Presenta con dolor en espalda, cadera y la pierna derecha, dificultad para ambular en el lado derecho y tiene activación de sus migrañas. Y rapidito para el diagnóstico diferencial que haríamos aquí, tendremos que evaluar si a lo mejor es un disco lumbar, la sacroiliaca, la cadera, dolor miofacial, si esto lo que nos está causando es que su endometriosis está empeorando, si tiene una sensitización central, puede ser que tenga una hernia femoral, si tiene un inicio de la menstruación o cambios hormonales que nos están causando activación simpática o irritación de la misma endometriosis al plexo lumbar, condiciones como el CRPS y como el May-Thurner que yo había mencionado ya. Para nosotros llevar a cabo el manejo correcto de un paciente así tan complejo, tenemos que ver cuál fue el origen y la evolución de todas sus quejas, qué factores están agravando o aliviando, y también patrones comunes. Tenemos que ver el ciclo menstrual, si está atado a eso, por como todos sabemos, todas las diferentes hormonas y cambios que ocurren. Verificar si la cadera o el nervio pudendo está involucrado en esto. Tenemos que ver mucho los aductores, que son cosas que no evaluamos mucho, toda esta parte muscular, y si, porque eso nos puede causar dolor en la sínfisis púbica. Y también siempre evaluar hernias. Síntomas asociados a esto que también vemos con sensitización y con inflamación. Tenemos la migraña, tenemos lo que llamamos el TMJ, que es el dolor de las quijadas, síndromes como lo que es el PTSD y la ansiedad, que los pacientes pueden haber tenido esto por muchísimos años y estar bastante bien controlados, pero puede haber desatado y que todos estos dolores vuelvan. Tenemos que ver si hay síntomas gastrointestinales y urinarios. Cuando hacemos el examen físico, tenemos que evaluar las estructuras sensitizadas que pueden estar actuando como si fueran primarias. Tenemos que ver los endometriosis, fibroides o hernias que pueden sensitizar cadera. Así que pacientes hablan que están teniendo sus dolores en la cadera, pero simplemente puede ser endometriosis. También cuando nosotros tenemos una irritación de la raíz del nervio L5, esto nos puede imitar muchísimo la sacroiliaca y confundirnos. En términos de imagen, tenemos algo que es un poco difícil de conseguir, pero ayuda muchísimo, que es la neurografía pélvica, que eso es para ver si hay algún tipo de área en el transcurso del nervio pudendo donde esté atrapado o hay algún problema. También entonces podemos hacer imágenes de las caderas o de la espalda lumbar. Para algunos pacientes, si tenemos la sospecha de que son pacientes con hipermovilidad, podemos hacer imágenes dinámicas, que son que se mandan con unas instrucciones específicas, si en el cuello o algo, es moviéndolos y en diferentes posiciones. Diciendo de
También entonces enviamos laboratorios porque tenemos que asegurarnos que no hayan partes autoinmunes, hormonales o hasta deficiencias vitamínicas que nos pueden estar empeorando esto. Y después de eso, cuando ya hemos logrado eh, quitar muchísimas de las alternativas, ahí es que entonces vamos a los bloqueos que ya sean diagnósticos o terapéuticos. Un bloqueo diagnóstico es un bloqueo que está diseñado para actuar por poco tiempo, para poder decirnos si mientras esa medicina que se ha inyectado en esa área está presente, si tenemos un alivio de los dolores. El, los bloqueos diagnósticos nos pueden ayudar ya sea un alivio positivo o un resultado negativo en el sentido de que no nos den alivio, porque eso nos puede ayudar a discernir si eso que considerábamos de verdad nos está participando o si tenemos que buscar otras alternativas. Luego de eso están los bloqueos terapéuticos, que son los que utilizamos para que duren a más largo plazo y nos ayuden a curar o a aliviar muchísimas de estas condiciones. Estos bloqueos nos ayudan a distinguir entre las estructuras asociadas. Aquí entonces vemos el papel de los bloqueos simpáticos, los cuales voy a discutir un poquito más adelante. Y para localizar si tenemos una sensitización central, un problema bien grande para este tipo de condición. Entonces, estos bloqueos nos van a ayudar también para determinar si son causas primarias o secundarias o si es una causa o efecto. Eh, de los bloqueos diagnósticos están los bloqueos simpáticos, que tenemos lo que llamamos la cadena simpática que nos corre desde el cuello, bajando por todo lo que es el tórax, abdomen y llegando a la pelvis. Dependiendo de dónde nosotros estemos considerando que podrían ser las estructuras que estén sensitizadas, son los bloqueos que podemos hacer. Puede ser simpático lumbar, pero para lo que sería la endometriosis serían bloqueos del plexo superior hipogástrico y el bloqueo del ganglio impar. También, si vemos hernias, nosotros podemos hacer bloqueos cerca de esas hernias para ver si ellas están sensitizando y si eso es parte de lo que nos está causando muchísimos de los dolores. También podemos hacer bloqueos en las caderas, bloqueos que llamamos los trigger point injections, que es para todos estos músculos que llevan tensos por mucho tiempo. Nosotros vamos rompiendo un poquito esas fibras para que ellas vayan soltando y quitando esa tensión. Y también depende de dónde estén los nervios, podemos hacer bloqueos en varias localizaciones dependiendo de lo que estemos pensando. Además de ese tipo de bloqueo, también entonces podemos hacer pruebas de medicamento. No quiere decir que el empezarle un medicamento vayamos a tener que estar en ese medicamento de por vida. Eh, pero nos ayudan a entender la patología basada en la respuesta a esos medicamentos, ya sea esteroides o los antiinflamatorios no esteroidales, nos pueden ayudar si hay un rol inflamatorio primario en estas condiciones. Los simpatolíticos, que son algunos medicamentos como la clonidina, el propanolol y la tizanidina, que es un relajante muscular, nos pueden ayudar también a ver si ese rol del sistema simpático está ayudando aquí. También podemos tocar lo que es el sistema de GABA con medicamentos como el baclofen, la metrocarbamol, las benzodiazepinas y hasta el magnesio que nos ayudan a bajar esa hiperactividad del sistema. Y entonces también trabajando en el patrón del glutamato, que es excitatorio, tenemos medicamentos como la memantina, ya sea la gabapentina y la lírica, que son los medicamentos que probablemente más se han escuchado, el topiramato y también el magnesio. Muchos de los pacientes que hemos visto que tienen dolores pélvicos y condiciones muy complejas, vemos que ahora se están diagnosticando con una condición que se llama una neuropatía de pequeña fibra, el small fiber neuropathy. Para poder distinguir si esto tiene algo que ver, nosotros hacemos unas pruebas con la lidocaína intravenosa. Esa lidocaína dura unos minutos en el sistema y nos puede ayudar a darle como un restart al sistema y bajar un poquito esa sensitización. Y también podemos dar magnesio intravenoso en conjunto para ayudar con la deficiencia que hemos visto que afecta muchísimo esto. Usualmente, cuando tenemos la idea de que un paciente está teniendo sensitización central, los opioides de verdad no lo consideramos indicados. Si hay otro tipo de dolor, pues por supuesto que sí. Y lo último, que es un poco difícil conseguir en Puerto Rico, está la ketamina también para la sensitización. Eh, Esta imagen es
un poquito de las diferentes áreas de lo que es el sistema nervioso simpático, porque nosotros tenemos el sistema nervioso que es el que nos ayuda a sentir, a tocar, a movernos y todo, y ese es el que nosotros controlamos. Pero el sistema nervioso autonómico nosotros no los controlamos. Muchas veces lo que estamos viendo es que los pacientes se quedan después de algún tipo de insulto o trauma, se quedan estancados en lo que es dominancia del simpático. Y ese es el que nos mantiene en lo que llamamos fight or flight, que es como para mantenernos vivos y seguros. En cambio, el parasimpatético es el que cuando estamos ya más tranquilos, más relajados, y es el que nos ayuda eh, y a relajar muchas estructuras, especialmente pélvicas, cuando están muy tensas. So, el rol de nosotros como manejo de dolor es tratar de cambiar ese atascamiento que tenemos en el sistema simpático y moverlo más al parasimpático, que es más llevadero y más saludable para el paciente. Ok, el rol del sistema simpático para la endometriosis. Tenemos dos tipos de bloqueos que usualmente se hacen en conjunto dependiendo de cuáles son las estructuras que estén envueltas. El bloqueo superior hipogástrico eh, es la parte del ganglio que inerva los órganos pélvicos y el intestino grueso distal. También nos inerva el tracto urinario en la porción distal del uréter, la uretra y la vejiga urinaria. También entonces nos cubre los órganos femeninos como los ovarios, la trompa, el útero y vagina y muchas estructuras vasculares. El ganglio impar, que está mucho más abajo, muy cerca del coxis, es lo que nos inerva lo que es la víscera pélvica y todo lo que es el tejido perianeal. Pacientes que tienen dolor en lo que es la parte exterior y la genitalia, eso es lo que nos iría más. Eso nos cubre lo que es el recto y el ano distal, la vulva, vagina distal, y entonces coxis y el sacro. Aquí estamos viendo una imagen de cómo es que sería este bloqueo y por dónde entramos. Lo que están viendo aquí es una imagen de lo que sería el sacro y la parte más distal de la columna lumbar. Estamos viendo una flecha entrando, nosotros estamos viendo desde adelante, han quitado todos lo que es los órganos pélvicos y lo que nos han dejado es los nervios y el hueso. Nosotros entramos por la parte posterior, justo por encima donde está la ala de la cadera y por debajo de lo que es el L5, con guiados por rayos X, que nosotros le llamamos fluoroscopía. Nosotros llegamos a justo adelante de donde está ese hueso de la columna. Y entonces ponemos un poquito de contraste para ver que esté esparciéndose el contraste en lo que es ese plexo. A ese plexo entonces nosotros le inyectamos anestesia local, que lo que va a hacer es como atontar el área por unas cuantas horas. Eso entonces es lo que nos da el bloqueo diagnóstico para nosotros poder decidir cuánto del dolor que esté experimentando el paciente está viniendo por sensitización en esas áreas, especialmente la endometriosis. Entonces, aquí podemos ver en lo que sería el otro bloqueo, que es el ganglio impar, que es el fin en la parte más sur de eso. Como estamos viendo, está bastante en la parte de atrás del ano y ya terminó lo que es todo el cordón espinal y todo hace ya muchísimos niveles en el área lumbar. Nosotros nuevamente entramos por atrás y utilizando la fluoroscopía vemos ese ganglio impar que está recalcado ahí y nuevamente lo bañamos en anestesia local para ver. Dependiendo de cómo reacciona el paciente, ahí podemos tomar muchísimas decisiones acerca de cuál sería su próximo manejo. Porque hemos visto pacientes que aunque tengan el diagnóstico de la endometriosis, aunque le hayan hecho su operación para quitarle muchísimo de ese tejido de endometrio, pueden todavía tener síntomas. Y necesitamos saber si el volver a llevar a ese paciente a sala, lo cual es algo que no hacemos como si fuera un chiste, ¿sabes? Muy complejo llevar a un paciente a sala de operaciones. Queremos asegurarnos de que si se va a llevar, tengamos la fuerza diagnóstica para poder decir, mira, sí, esta paciente está teniendo dolor de endometriosis.
No hay otras cosas que están actuando aquí que nosotros podemos trabajar de otra manera. Además de eso, podemos entonces, después que hacemos los bloqueos diagnósticos, podemos empezar a tratar la condición. Podemos empezar unos medicamentos para manejar el dolor y los síntomas mientras se logran estos tratamientos, ya sean intervenciones u operaciones a largo plazo. Si vemos que hay un proceso inflamatorio, podemos empezar a parar eso. Eso lo hacemos en conjunto con los reumatólogos. Podemos reducir y revertir la sensitización central, que es un rol muy importante. Podemos modular ese sistema inmune y lograr llevar al paciente a un nivel de mantenimiento. Estas no se hacen por su cuenta. Esto todo tiene que ir en conjunto con modalidades físicas. Todo lo que sea la terapia física, terapias para problemas pélvicos son extremadamente importantes. Y aquí también vemos un rol primordial en lo que es la psicología del dolor. Sabemos que esto es una condición bien compleja, bien difícil, que causa muchísimos problemas y afecta todos los aspectos de la vida de los pacientes. Y es algo que no se cura de la noche a la mañana y pues que toma su tiempo. Así que la psicología del dolor es algo bien importante para que el paciente pueda volver y tener calidad de vida. Depende de qué es lo que estemos viendo. Si hay roles de inflamación, podemos hacer inyecciones con esteroides, podemos hacer bloqueos en series con anestesia local y hasta medicinas regenerativas si vemos que hay una parte ya sea de entrapamiento de los nervios o de hipermovilidad. Si estamos viendo que hay hiperactividad y tensión de esos músculos, vemos Botox en lo que es el área pélvica. Se puede utilizar la proloterapia y el plasma rico en plaquetas para también como medicina regenerativa. Si vemos que hay algún problema en lo que habíamos mencionado, que es en la espalda refiriéndose a esa área, se pueden hacer los bloqueos epidurales de alto volumen para que nos den más efecto de lo que usualmente haríamos. Si tenemos problemas en los nervios, ya sea el pudendo o en áreas de hernia, se puede hacer unos procedimientos que se llaman la radiofrecuencia pulsada, que es algo que se utiliza para como atontar esos nervios por varios meses. Si ninguna de estas cosas funciona, podemos llegar hasta implementación de estimuladores de nervios periferales. Y si vemos que es algo más central, hasta estimuladores de cordón espinal. Y mientras estamos viendo todo esto, el rol de referidos es muy importante. Como bien dijo la doctora Flores, el tener un tratamiento interdisciplinario y de todas las diferentes especialidades es primordial para que el paciente no pierda tiempo. Algunas preguntas de todo esto que sé que es un poco complejo. Yo estoy en shock porque yo no sabía que habían tantas causas de dolor pélvico que hay que ocultar, que hay que investigar antes de llevar a una paciente a sala. Eso es lo que yo estoy escuchando, que toda esa lista de cosas que nos habló usted hoy pudieran estar jugando un rol aquí y que hay que aprender a descartarla. Exactamente, exactamente. Catherine, puedes quitarte el micrófono. Catherine Buenas Solís. noches. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta con relación a cuando el doctor menciona antes de llevar a la paciente a sala de la operatoria, ¿se refiere a Mm. procedimientos más invasivos que una laparoscopía o hasta antes de una laparoscopía? Hasta antes de la laparoscopía. Sí, porque podemos tener muchos pacientes que sí tenemos la sospecha por pues, historial, por examen físico, de todas estas situaciones de endometriosis, pero gracias a Dios sí tenemos acceso a doctores de manejo de dolor que pueden hacer estos bloqueos que son diagnósticos. Eso nos puede ayudar muchísimo antes de someter a un paciente a una anestesia general. Estas cosas, gracias a Dios, son, aunque pues sí es un pinchazo y es algo que pues que se toma en serio, es mucho menos invasivo que el llevar a un paciente a sala de operaciones. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos visto pacientes que se llevan a sala, se trata de investigar qué es lo que está pasando ahí con la laparoscopía y no logran resolución de sus síntomas?
Si nosotros podemos ayudar a predecir cuánto le va a beneficiar esta cirugía, es algo que puede cambiar muchísimo cuál es el manejo de los pacientes. Súper, gracias. A la orden. Excelente. Iliana, Sí, saludo. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, excelente material. Dentro de mi preparación soy clinical worker, trabajo a nivel de psicoterapia, trabajo con muchos pacientes de PTSD, trabajo con muchos pacientes de military sexual trauma y Wow. definitivamente estoy de verdad que súper sorprendida, como estaba diciendo la doctora Flores, con todas estas modalidades de dolor. En mi vida y con todo el research que he hecho hasta el momento, soy paciente de la condición también de la triada, adenoyosis, el famoso PCOS que ahora es PMOS, más endometriosis en categoría 4, más trabajo con Wow. pacientes, tanto femeninas como masculinos, con todo, con mucho dolor pélvico, de espalda y demás. Pero mi pregunta dentro del espacio, aparte de estar sorprendida y de verdad que riquísimo el recurso, de verdad que muchas gracias por todo su tiempo, la dedicación con algo tan desconocido como la Thank- endometriosis. Y dentro de mis preguntas estaba, sé que habló acerca de bloqueos a nivel de diagnóstico, que obviamente tienen una duración mucho más corta en cuanto a efectos, pero refiriéndonos entonces en el área de bloqueo de tratamiento, ¿cuánto más o menos, yo sé que cada paciente varía, pero para una paciente de endometriosis, más o menos cuánto sería la duración de este tipo de bloqueos, tanto sencillo como el dual que estaba hablando? Y lo otro sería, ¿qué tipo de efectos secundarios si tenemos el alivio del dolor, que es lo que buscamos? Pero hasta qué punto, y pregunto, debido a que obviamente hay unos manejos en cuanto a vejiga, ¿cómo estaría entonces el control de tipos de bloqueo? En mi caso, soy paciente de IBS bastante crónico, que es una de las cosas que también se ve dentro de la endometriosis, y hay veces que esos flares tienden, a veces el dolor, a veces no se sabe qué es peor, si el dolor de la endometriosis que llega al periodo o el flare de la IBS, porque es también esa difusión del dolor en el área de Qué reflejo en la horrible. parte, en la parte lumbar, en la parte sacral, y si se junta con el dolor de endometriosis, pues ese tipo de combinación. Entonces, mi preocupación va a si puedo tener el alivio, pero hasta qué punto también puede haber algún problema con control de esfínter o algún otro control a nivel de movimiento en cuanto a un bloqueo en tipo de tratamiento. Pues gracias a Dios, en términos de control de esfínter, no hay preocupación con eso. Y la anestesia local dura poco tiempo. A algunos pacientes se le añade, si hay un rol inflamatorio, se le añade un poco de cortisona en esa área para que dure un poco más de tiempo. Pero en términos de si es endometriosis pura, estos bloqueos son más diagnósticos y a corto plazo en lo que pues se puede llevar al paciente a unos tratamientos que sean más a largo plazo, como son estas intervenciones quirúrgicas. En lo que me estaba mencionando de esa combinación del IDS con el dolor de endometriosis, hay unas escuelas de estudio ahora que están viendo que el IDS puede estar altamente vinculado a lo que es el Mast Cell Activation Syndrome. Los mast cells y todo lo que es la histamina tiene un rol bien grande y está bien entrelazado con lo que es las hormonas. Así que cuando usted entonces está mencionando lo que es que cuando tenemos esos cambios en lo que es el ciclo menstrual y lo que es el periodo y todo, puede ser que ese cambio de hormonas lo que nos esté haciendo es soltando más histamina. Y eso es lo que nos puede causar un problema muy, muy grande. Por eso entonces se está viendo eh, todo ese desenlace en todo lo que es el tracto gastrointestinal y pélvico. Lo que sí se puede ver con estos bloqueos, al nosotros quitar lo que es ese drive simpático, es que nos cambie más a parasimpático. Y no es que tenga control de los esfínteres, pero sí puede causar a pacientes que tengan estreñimiento ir más al baño. Y eso sí puede ser algo que afecte y pues se les mencionó a los pacientes, mira, puedes estar viendo cambios en lo que sería gastrointestinal y hasta de la vejiga. Pacientes que tienen problemas vaciando su vejiga o algo, eso sí se le puede alterar un poco y en algunos pacientes mejorarlo. contestó todas tus preguntas, Iliana, porque eran muchas. Sí, excelente. Y no es que aproveche, yo dije, no sé cuánto tiempo, si se va a acabar ya pronto y le voy a tirar todas las preguntas, pero sí, de verdad que contestó Súper a todas la orden. mis preguntas, excelente.
Excelente y gracias por tu participación, Ileana. Me gustaría después hablar más contigo sobre lo que haces en tu trabajo. Vilmarian pregunta, doctor, habló de tensión muscular en el área pélvica. ¿Qué tratamiento da para tensión del piso pélvico, entre paréntesis, hipertonia? Pues primero comenzamos evaluando y se puede hacer lo que llamamos los trigger point injections, que es con anestesia entrar una agujita a esas diferentes áreas y tratar de romper un poquito lo que son todos esos músculos que estén bien tensos. Además de eso, depende de cuál sea la respuesta de todos esos músculos a esa área, podemos ir más allá y entonces hacer Botox en lo que es esa región pélvica. Y los pacientes responden espectacularmente bien a eso, porque estamos muchos pacientes muy acostumbrados a lo que es el Botox para lo que es las arrugas y toda la parte estética, pero el Botox no vino en el mercado para eso. Eh, y en diferentes dosis podemos ir poquito a poco eh, soltando un poco y quitando esa sensitización que tienen todos esos músculos sin causar debilidad. Eso es el punto medio y perfecto que queremos, de que sea que los pacientes puedan utilizar todos sus músculos de esa área sin tener tensión, pero que no tengan debilidad. Excelente, muchas gracias. Doctor, usted mencionó durante toda su charla varias otras condiciones. Una de ellas es el MAX o MCAS, Mast Cell Ujú, Activation Syndrome. El ujú, otro que escuché era algo de hipermovilidad, creo que era, exacto. hipermovilidad. Sí. Esas condiciones, ¿cómo se diagnostican? Y si eso es parte de lo que usted hace en su oficina, que nos ayudaría a la paciente a descartar que alguna de esas condiciones sea lo que esté complicando el cuadro de dolor. Exactamente, pues estamos viendo y son condiciones que desgraciadamente llevan muchísimas décadas que no han sido diagnosticadas correctamente y no han sido tratadas correctamente. Es un espectro, la hipermovilidad es un espectro, desde lo más básico que sería la hipermovilidad hasta lo más extremo que son pacientes de una condición que se llama el Ehlers-Danlos Syndrome. Ehlers-Danlos tiene diferentes facetas. Puede ser simplemente lo que es la hipermovilidad, puede ser el clásico y puede ser el vascular. El vascular es el que nos preocupa. Eso se diagnostica por pruebas genéticas y también por evaluación de los cardiólogos. El vascular puede tener un riesgo elevado de cosas como aneurismas y diferentes problemas de toda la vascularidad del cuerpo. Esto es en lo más básico, todo ese espectro es una diferencia en lo que es el colágeno y cómo se crea el colágeno. Muchos pacientes que gracias a Dios como es un espectro pueden vivir vidas muy normales. Simplemente desde pequeños han sido súper flexibles, los que lo ponen en gimnasia, que podrían coger y estirar el brazo para atrás, muchas cosas. Yo padezco de hipermovilidad. O sea, yo puedo hacer esto de mover mi mano y dejarla el dedo pegado a lo que es el brazo, que es algo que no se supone que se haga. Cuando lo miras hacia adelante, lo tratas de pegar completamente hacia aquí, hacia el lado, hacia adelante. Pues con eso, para ver lo que es la hipermovilidad en la oficina, yo le hago una evaluación de lo que se llama el Baton Score, que vamos viendo diferentes áreas y pacientes que tengan 5 o más, entonces se nos consideran hipermovibles. Estas condiciones vienen como en un triunvirato junto con condiciones autoinmunes y lo que es el Mast Cell Activation Syndrome, que es un problema con la histamina. La histamina en el cuerpo es muy bueno, pero cuando se sobrepasa lo que se supone nos puede causar muchísimos problemas. Personas que tienen salpullidos o rashes constantemente, personas que cualquier cosa les pica, que tienen malas reacciones a muchísimas comidas, medicamentos, que no pueden utilizar perfumes, que los olores fuertes como que tienen una reacción muy fuerte a eso, que tienen estreñimiento severo, que tienen muchos problemas tolerando diferentes alimentos. Todo esto va con el Mast Cell Activation Syndrome. Y esto va bien relacionado a hormonas. Por eso estamos viendo que últimamente ha salido en las redes por todos lados y hasta en el New York Times, en muchas áreas, lo que es la combinación para las mujeres perimenopáusicas con los antihistamínicos y el antiácido, como lo que es el Alegra y el Pepcid.
y las mujeres están viendo unos cambios dramáticos en lo que es lo que llamamos el brain fog, que es esa como que dificultad para poder pensar claramente y muchos otros síntomas. Lo que estos artículos no nos están mencionando es que muchos de ellos eh, están atados a lo que es el Muscle Activation Syndrome y todos estos problemas histamínicos y hormonales, que también entonces tenemos que llegar a la raíz de eso. Eso está súper interesante porque se había escuchado de las personas que están tomando antihistamínicos que se consiguen sin receta. Esto es como Claritin y todo esto, ¿verdad? Y Exactamente. tomándoselos con Pepsi, esto es un poco modas de, ¿verdad? De las redes que hay que tener cuidado Sí, sí, también. sí. Pero sin embargo, por lo que puedo ver, también pudieran tener una razón de ser si es que la persona tiene ese diagnóstico Sí, que estaba muchísima mencionando. razón de ser y a las mujeres están pasando por esos cambios hormonales de Ujú, la perimenopausia y menopausia, se desatan ujú, toda esa histamina y una cascada de muchísimos problemas inflamatorios que estas ujú. medicinas pueden estar controlando. Ujú. Entonces también mencionó en varias ocasiones magnesio. ¿Usted recomienda suplementos de magnesio? Porque también están de moda. Sí, está muy de moda. Eh, el magnesio depende de cuál sea la formulación de ese magnesio, puede ser bien útil. No todos los magnesios funcionan igual. Nosotros tenemos el magnesio glicinato, que es el que ayuda para relajar los músculos y las personas poder descansar un poco mejor. Entonces los otros que son el citrato y el óxido son más que nos ayudan cuando tenemos el estreñimiento y todo ese tipo de situación gastrointestinal. Tenemos entonces el magnesio treonato, que es el único que cruza la barrera hematoencefálica, que es el que nos ayuda para concentración y todo ese tipo de cosas. Así que sí, el magnesio es excelente, de que es lo que lo vayamos a usar. También aprendí un montón sobre el magnesio hoy. Gracias, doctor. Una preguntita en el chat que es sobre el tratamiento de Botox, de que si esto ayuda entonces a aliviar la tensión muscular en el canal vaginal. Eso es ese es el efecto que tiene, que si nos pudiera hablar un poquito, si se puede usar para Sí, eso. exactamente, se evalúa exactamente en lo que es el piso pélvico y todos esos músculos que se entrelazan en esa área, ya sea por el área vaginal o perianal. Y entonces por ahí se va viendo dónde es que tiene tensión. Se utiliza también con la máquina de ultrasonido para ir entonces trabajando esas áreas y pudiendo relajar eso. Y eso sería con un anestesiólogo que se hace las inyecciones de Botox. Eso se hace, hay varias formas de poder llegar a esta especialidad. Puede ser o con un historial como anestesiólogo o un historial como fisiatra. Y también hay muchísimos fisiatras que tienen entonces esa especialidad específica en lo que es dolor pélvico. Y eso también hay algunos ginecólogos que también lo trabajan. Así que puede ser muchísimos diferentes especialistas que pueden ir trabajando eso. Pero tienes que saber, especialmente si vas a ir a un ginecólogo, preguntarle, como uno mismo pregunta, ¿usted es una persona que trabaja con reemplazo hormonal? ¿Es una persona que trabaja con Botox para dolor pélvico? Todo ese tipo de preguntas para que no vayan perdiendo el tiempo y yendo a los clínicos que no trabajan eso. Eso me encanta, eso de preguntar a los ginecólogos sus experiencias manejando este tipo de sintomatología y este tipo de casos. Es como cuando nosotros le decimos a los pacientes, mira, preguntar a los ginecólogos cuántas cirugías hace al mes de endometriosis, porque no todos los pacientes, no todos los Muy ginecólogos van a importante. conocer cómo hacer este tipo de cirugía. Están preguntando que si usted trabaja las inyecciones de Botox, doctor Aranguren, Sí, yo las en el trabajo. área pega. Okay. Sí, yo las trabajo. Y dónde está información sobre dónde usted está localizado? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cómo lo Acabo pueden de contactar? poner en la pantalla, en la presentación, yo divido mi tiempo en unas oficinas en Puerto Rico y en Nueva York. Puse aquí el nombre de la oficina, que es la compañía Excel Rehabilitation. Estamos en Caguas. El número de teléfono está en pantalla, pero es el 787-704-0075 y está en las redes bajo XCELPR. Entonces, pues, asumo que aquí nadie pues necesita mi ayuda en Manhattan, pero también está la información. Y mis redes directas son @pain and peptides.
Excelente. Aquí también mencionan que hay una ginecóloga en Puerto Rico, que es la doctora Nuria Luna, que también trabaja el botox y la anestesia en el suelo pélvico. Excelente. Y entonces Paloma nos dice, no es una pregunta, pero wow, qué emoción saber que finalmente tenemos un recurso tan excelente en Puerto Rico que entienda no solo la endometriosis, sino la complejidad de todas las condiciones asociadas. Gracias, doctora Ay, bendito, Aranguren. gracias. Y toda la orden a la orden. Esto, de verdad que todo este tipo de condiciones y mi especialidad me apasionan. Yo soy paciente de condición autoinmune, paciente de dolor crónico y por eso creo que fue que me dirigí para esta ruta y pues al tener también no solo lo autoinmune, sino lo de hipermovilidad, pues pude encontrar muchos colegas que están enfocados en lo mismo y pues poder encontrar lo que yo llamo mi nicho de ayudar a pacientes que creo que de verdad lo necesitan. Creo que con eso, con ese punto tan positivo, podemos terminar nuestra sesión de hoy. Ha sido un webinar de los más interesantes que hemos llevado a cabo a través de los años en EndoPOR. Estoy segura que las que han participado antes, Bill Marian y otras que reconozco por aquí, han visto que esto es un verdadero recurso, una joya de recursos que tenemos y que esperemos que vamos a seguir trayendo especialistas comprometidos con entender y manejar una condición tan compleja como es la endometriosis, que podamos contar con ellos para que nos ayuden en este caminar hacia el bienestar y la salud. Así que sin más, un aplauso al doctor Aranguren y muchas gracias y de verdad que estamos conectados para futuras ocasiones y quizás un seminario presencial también lo vamos a estar invitando, doctor. Gracias a todos y Muchísimas gracias por dejarme entrar a este espacio con ustedes y compartir a la orden siempre. Ha sido un placer. buenas noches a todos. Bye. Adiós.